Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva charla del Grupo de Interés en Medicina Internacional. El día de hoy vamos a tener dos expositores, Paula Arenas de octavo semestre y Jorge Gómez de sexto semestre, quienes nos van a hablar del manejo de aspectos neurológicos en el área de urgencias. Entonces, bienvenidos todos. Esperamos que esta charla sea de su agrado. Recuerden que posteriormente la pueden encontrar en YouTube y los invitamos para que estén hasta el final de la reunión. Entonces, con esta presentación damos inicio a la charla. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a revisar el tema de manejo de neurología en urgencias. Entonces, bueno, realmente hay muchas patologías de neurología que llegan al servicio de urgencias. Sin embargo, pues nosotros escogimos estas tres que consideramos que son, digamos, las más prevalentes y las más importantes y que todo médico general debe conocer y saber manejar. Entonces, bueno, primero veremos el accidente cerebrovascular, después el estado epiléptico, la cefalea y por último desarrollaremos un caso clínico entre todos. Siguiente, por favor. Bueno, el accidente cerebrovascular es la segunda causa de consulta a urgencias en todos los países del mundo. Cada año 15 millones de personas sufren de una ACV, de los cuales 5 millones quedan con discapacidad permanente y 5 millones fallecen. Digamos, solamente el 10% de los pacientes que sufren una ACV pueden reintegrarse a su trabajo, entonces el impacto generado en la pérdida de años saludables es muy alto. Y en Colombia cada año hay 40.000 casos nuevos, entonces es muy probable que a todos aquí nos va a tocar enfrentar a un paciente con ACV y por eso estamos en la obligación de educarnos acerca de esta enfermedad y saber reconocer al paciente como una prioridad. Dale, siguiente, por favor. Bueno, el ACV es una enfermedad tiempo dependiente. Esto significa que un retraso en el manejo influirá muy negativamente en la evolución final del paciente. Digamos, solo 5 minutos que nos tardemos de más pueden hacer la diferencia entre si un paciente va a poder caminar o no después del evento. Imagínense lo significativo que es para una persona poder caminar y eso está en nuestras manos. También se dice que en el ACV cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Entonces, pues realmente es, el tiempo es muy, muy crucial en esta patología. Y por ello, dale siguiente, por favor. Por ello se planteó el código ACV, que es pues una propuesta para manejar esta enfermedad en urgencias. Tiene un tiempo desde que el paciente llega a urgencias a que se le ponga el medicamento de 1 hora y tiene 10 pasos que son los que vamos a ver a continuación. Dale siguiente. Entonces, en la fase 1, lo primero pues es evaluar al paciente en el triage. Se le identifica rápidamente al paciente con ACV usando la propuesta FAST. Entonces, la F es de asimetría facial, la A es de parecer alguna extremidad, la S es de algún tipo de afasia. Y pues si un paciente tiene alguna de estas tres cosas o las tres, pues eso lo hace altamente sospechoso de sufrir un ACV. Y la T es del tiempo de iniciado el déficit. A esto se le llama ventana terapéutica, el tiempo desde que comenzó con los síntomas a que llegue a nuestras manos. Eso es importante porque si el paciente lleva más de 4 horas y media con el déficit, pues ya no es candidato para hacerle una trombolisis. Dale siguiente, por favor. Bueno, en la fase 2, el médico debe complementar datos con el familiar de la historia clínica, de revisión por sistema, síntomas de alarma, antecedentes del paciente, y se le aplican las medidas ABC como a cualquier paciente que llegue urgente, se estabiliza hemodinámicamente. También es muy importante tomarle una glucometría para diagnosticar hipoglicemia como diagnóstico diferencial. Bueno, se le ponen líquidos y demás medidas generales que requiera el paciente. Y aquí el paso 3 pues, es determinar el territorio vascular comprometido. ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad de correlacionar los y determinar si estos corresponden o no a un territorio vascular específico en el cerebro. Entonces ya sabemos que hay un territorio anterior que es dado por las carotidias y un territorio posterior que es el vértebro basilar. Entonces, pues cada ramificación va a llegar a un área específica en el cerebro y eso se va a manifestar con unos síntomas de focalización. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una hemiparesia en el miembro inferior izquierdo, pues yo voy a pensar en una lesión de la arteria cerebral anterior derecha, ¿sí? Porque pues esa es la que irriga el miembro inferior izquierdo. Bueno, tenemos que tener la capacidad de encontrar el sitio de la lesión según los síntomas del paciente. Dale, siguiente.
Bueno, el siguiente paso es establecer la severidad de la ACV. Eso se hace con la escala del Instituto Nacional de Salud, que bueno, tiene 11 ítems, evalúa aspectos como el nivel de conciencia, la función sensitiva, la función motora. Le otorgamos un puntaje al paciente y con eso sabemos la severidad del evento. Dale, siguiente. Ahora, la fase 3 pues, es realizar la imagen diagnóstica. La imagen de elección para cualquier paciente con ACV es una tomografía axial computarizada cerebral simple. Ese es el estudio inicial en todos los pacientes y busca primero descartar hemorragia intracraniana y segundo determinar la región, la extensión del infarto cerebral. Aquí para la evaluación del TAC usamos la escala ASPEX. Esta escala determina 10 regiones de la arteria cerebral media que están ahí pintaditas y restamos un punto por cada territorio que esté comprometido con hipodensidad. Entonces, en puntaje, pues van a haber más territorios comprometidos y esto significa que hay más riesgo de transformación hemorrágica con la trombolisis. Entonces, se habla de 7. 7 es el número con el cual vamos a dudar si trombolizar al paciente o no con la escala ASPEX. Y ya al siguiente. Bueno, el paso 6 es establecer el diagnóstico neurovascular exacto. Entonces debemos incluir el tipo de ACV, la etiología del ACV, el territorio vascular comprometido, el puntaje de la escala de ASPEX, el puntaje de la escala NIS y el tiempo de iniciado del déficit. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un cerebro que tiene un ACV isquémico, que es etiología cardioembólica, que compromete la arteria cerebral media derecha. Tiene un aspecto de 2, esto significa que pues, tiene 8 territorios de la escala comprometidos, tiene un NIS de 15 y está en la tercera hora de iniciado del déficit, o sea que aún está en el tiempo de ventana terapéutica. Ya dale siguiente. Bueno, la fase 4 es el tratamiento general, entonces es muy importante en estos pacientes tener en cuenta la presión arterial y la glicemia, porque si vamos a trombolizar al paciente, tiene que tener una presión menor a 185-110. Si está mayor a eso, lo tratamos con la betalol intravenoso. Y si no lo vamos a trombolizar y el paciente está hipertenso, simplemente debemos disminuir el 20% de la sistólica en las primeras 24 horas. Importante que en los pacientes con ACV, pues vamos a intentar, de hecho, que la presión esté un poco alta para asegurar el flujo sanguíneo cerebral y que pues que no se propague el área de infarto. Dale, siguiente. Y lo último, pues es, bueno, tener en cuenta los criterios de inclusión para hacerle la trombolisis, que son que tenga entre 18 y 79 años, que lleve menos de 4 horas y media con los síntomas, que tenga un puntaje en la escala NIS entre 5 y 24, que tenga un ataque sin hemorragia. Si el ACV hizo hemorragia, pues ya no va a ser candidato para trombolisis, que tenga un ASPEX mayor a 7, aunque bueno, si tiene un aspecto menor a 7, igual lo podemos trombolizar, pero digamos que hay que tener más cuidado. Y los criterios de exclusión, las razones por las cuales no podríamos trombolizar a un paciente, es que, bueno, que tenga unas cifras de presión arterial mayor a 185, 110, que tenga realmente cualquier condición que lo predisponga a hipercoagulabilidad, que tenga trombocitopenia, que tenga un antecedente de sangrado, de neoplasia, que tenga trauma craneoencefálico, y, y ya, y bueno, entonces si decidimos trombolizar al paciente, pues lo hacemos con alteplase, con una dosis de 0.9 miligramos por kilo. Y ya, y pues lo último es decidir dónde vamos a manejar al paciente. Bueno, si el paciente es candidato para una trombectomía mecánica, independientemente de si fue candidato o no para la trombolisis intravenosa, hay que remitirlo a un hospital con hemodinamia o radiología intervencionista para que le hagan la trombectomía. De resto, si no, pues lo podemos manejar en donde estemos. Y ya, eso sería todo sobre el ACV en urgencias. Realmente, pues hoy el ACV tiene un manejo crónico, pero pues como estamos en esta revisión sobre urgencias, pues eso es todo lo que tenemos que hacer en ese momento. Y ahora vamos a ver sobre el estado epiléptico. Josh is having a seizure. Josh is having a seizure. Okay.
Bueno, yo quería que vieran este paciente convulsionando como para acercarnos un poco a la realidad de que claramente una convulsión es muy alarmante para cualquier persona pues que lo más probable es que si vemos a un paciente convulsionando en este momento actuemos como esta señora que sale aquí. Pero la idea es que como médicos sepamos actuar y manejar bien a estos pacientes y podamos guardar la calma y ser como este doctor que sale aquí. Dale, siguiente. Entonces, el estado epiléptico pues es una emergencia médica y neurológica y tiene una morbilidad y mortalidad muy altas. Tiene el 20% de mortalidad. mm, y si lo dejamos convulsionar por más de media hora, la mortalidad asciende a 38%. Entonces, por eso hay que estabilizarlos muy rápidamente y terminar las convulsiones lo más rápidamente que podamos. Bueno, y ahora traemos nosotros una definición más operativa sobre el estado epiléptico y le decimos operativa porque es la que nos ayuda a diferenciar entre un estado epiléptico y otras posibles causas, además de un tratamiento oportuno. Entonces, la definición es convulsiones continuas con una duración mayor a 5 minutos o varios ataques sin una recuperación entre las crisis. Es importante diferenciarlo de otros conceptos como la epilepsia, que es un trastorno cerebral crónico que se diagnostica por más de 2 crisis en un periodo menor a 24 horas, y de la crisis epiléptica, que es la convulsión en cuanto a la hipersincronía de un espacio neuronal que provoca la crisis epiléptica. La clasificación del estado epiléptico pues simplemente es la misma clasificación de las crisis convulsivas. Hay tantos tipos de estado epiléptico como crisis convulsivas hay. Simplemente para que se llamen estado epiléptico deben durar más de 5 minutos. Ahora, hablando un poquito de las causas, tenemos que distinguir entre 2 grandes grupos de causas del estado epiléptico, unas agudas y otras crónicas. Es importante distinguirlas porque el factor pronóstico en cuanto a mortalidad, el mayor factor pronóstico en cuanto a mortalidad es la etiología del estado epiléptico. Entonces, entre los agudos, por ejemplo, tenemos el ACV que acabamos de ver, sepsis, alteraciones metabólicas, trauma cráneoencefálico, entre otras. Y crónicamente tenemos la epilepsia, el abuso del etanol. En nuestro medio, el más común es una interrupción de un tratamiento continuo que se le da a las personas epilépticas, que las hace desarrollar un estado epiléptico. Los objetivos que tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente que está en el estado epiléptico es primero terminar las convulsiones en menos de 30 minutos, porque como habíamos dicho, con más de 30 minutos la mortalidad aumenta muchísimo, entonces hay que procurar que duren menos de eso. Hay que evaluar y buscar y tratar las posibles causas. Hay que evitar que se reinicien las convulsiones, corregir los posibles factores precipitantes y prevenir complicaciones sistémicas de las convulsiones. Bueno, el estado epiléptico se maneja en general según el estadio en el que se encuentre. Si lleva menos de media hora convulsionando, lo vamos a tratar con benzodiazepinas. Si lleva más o menos entre media hora y 2 horas, lo tratamos con anticonvulsivos intravenosos. Y si lleva más de 2 horas, ya está en estado refractario y lo vamos a tratar con anestesia general. Entonces, lo primero que debemos hacer ante cualquier convulsión, sin importar si es estado epiléptico o no, es primero no actuar como la señora que salía al inicio, sino hacerle las medidas de ABC para cualquier paciente en urgencias, hacerle protección de la vía aérea, asegurar que tenga una buena oxigenación y circulación. Le podemos poner oxígeno si lo vemos muy cianótico. También está justificada la succión de las secreciones si vemos que se está broncoaspirando y tomarle una glucometría, hacerle los laboratorios que necesitemos y ya y el resto es hacer el protocolo que nos va a explicar Jorge. Ahora, para el protocolo lo vamos a dividir en 4 fases, pero antes de esto me gustaría hacer una aclaración de que, como podemos ver, no hay una distinción entre una persona adulta y un infante, porque
tanto la fisiopatología del estado epiléptico como los efectos de los anticonvulsivantes en los receptores neuronales actúan de la misma forma tanto en un adulto o un niño, entonces este procedimiento aplica para ambos. Tenemos una fase inicial, una fase de estabilización, dura de los 0 a los 5 minutos. En esta fase usted debe hacer el diagnóstico y además prestar los primeros auxilios como el ABCD de urgencias y monitorear todos los posibles problemas que vaya a tener un paciente con convulsiones. Entonces tiene que monitorear el corazón a partir de un electrocardiograma, tomar la glucosa. El paciente durante las crisis no está respirando bien, entonces usted tiene que tomarle gases, tiene que también, si puede, la cantidad de medicamentos anticonvulsivantes que tiene en sangre, si es que el paciente ya venía con estos ataques y lo estaban tratando. Y todo esto es en una etapa inicial. Ahora tenemos una segunda etapa, va de los 5 a los 20 minutos. Los 20 minutos, pese a que parezca una medida arbitraria, es importante reconocer que en este momento usted ya debería, que pasados los 20 minutos, usted ya debería saber si su tratamiento fue eficaz o no. Y si fue eficaz, pues hace un tratamiento sintomático de cuidado médico. Entonces en esta primera fase vamos a iniciar a los 5 minutos y se recomienda las benzodiazepinas. Puede ser midazolam, lorazepam, diazepam. Esta es la terapia de elección dada su eficacia, seguridad y tolerabilidad demostradas, aunque hay otras opciones como por ejemplo el fenobarbital, que también ha demostrado ser eficaz y bien tolerado en un tratamiento inicial, pero su tasa de administración es un poco más lenta que las benzodiazepinas, por lo tanto no es el medicamento de primera elección. Valga la pena aclarar que no siempre vamos a sostener la disponibilidad de estas drogas en nuestro medio cuando estemos atendiendo al estado epiléptico, por lo cual hay otras medidas farmacológicas que usted puede adoptar, como por ejemplo el diazepam rectal, el midazolam intranasal o el midazolam bucal. En cuanto a la administración de estos medicamentos, lo preferible es dar una dosis completa en vez de fraccionar la dosis. Y solo 2 de los medicamentos se pueden administrar una segunda vez en su dosis completa, que son el diazepam y el lorazepam. Ahora tenemos una fase de terapia secundaria. Han pasado los 20 minutos. Si su paciente no se ha recuperado, pasamos a una segunda fase. En esta segunda fase pasa lo mismo que pasaba en la primera línea, y es que si han pasado otros 20 minutos, o sea, 40 minutos desde el inicio del estado epiléptico, usted ya debería saber si su segunda terapia funcionó o no funcionó. Entonces, en este caso tenemos 3 opciones: el ácido valproico, la fosfonitoína y el levetiracetam. Todos son tratamientos anticonvulsivantes, se dan en distintas dosis y todos han mostrado un efecto positivo en el tratamiento de segunda línea. Aunque no se sepa cuál de los 3 es mejor, se espera que en unos años tengamos la respuesta gracias a estos ensayos clínicos que se están realizando pues en este momento. Para la terapia terciaria es la más incierta y lo que tenemos que hacer es una distinción entre o volvemos a darle una segunda dosis de la terapia secundaria, pues recordemos que la terapia primaria no se puede repetir, o le inducimos un coma barbitúrico o anestesia general. Bueno, en cuanto a recomendaciones finales, ya para cerrar un poco el tema de estados epilépticos, es que entender que los pacientes, según la etiología y la gravedad de las convulsiones, no siguen al pie de la letra estos pasos que acabamos de exponer. Por lo tanto, algunos pueden saltar de una fase a otra más rápido o incluso saltarse, por ejemplo, a la segunda fase, y nosotros como médicos y con la práctica tenemos que aprender a reconocer esto para darle el mejor tratamiento posible a nuestro paciente. Ahora, siguiendo con nuestro tercer tema y antes del caso clínico, vamos a hablar un poco de las cefaleas primarias y el manejo. Entonces, tenemos 3 grandes razones por las que un paciente llega a consultar por cefalea. Una es una cefalea tan fuerte que viene acompañada de cefaleas iguales y que ninguna responde al tratamiento. Otra es que es una cefalea tan severa que incapacita al paciente. Él la describe como la peor cefalea que ha tenido.
y otra es una cefalea acompañada de signos de alteración, como la pérdida de la conciencia y la fiebre. Y nosotros cuando tengamos un paciente en urgencias con estos motivos de consulta tenemos que tener ciertos objetivos en mente. Una es hacer un diagnóstico de una cefalea, tanto primaria como secundaria, sea el caso. Otro, tratar la cefalea y síntomas asociados. Y por último, investigar la causa y dar un manejo oportuno a la misma. Entonces, en nuestra primera aproximación vamos a tener ciertas banderas rojas que nos van a alertar sobre que posiblemente sea una cefalea y tenga algo más. Entonces, ahondar en estos signos o síntomas es fundamental para la atención primaria. Entonces, banderas rojas como el comienzo súbito, una cefalea que nunca he experimentado, una infección concomitante, un estado mental alterado, una cefalea relacionada al ejercicio o a la actividad sexual, o en una persona de mayor de 50 años sin antecedentes o en una inmunosupresión, todas nos sugieren una posible causa secundaria y por lo tanto hay que andar. Claro, estas banderas rojas no son totalmente patognomónicas, pero sí nos alertan sobre que hay que investigar más al paciente y hay que profundizar o mandarlo a exámenes neurológicos adicionales. Entonces, les he venido hablando un poco de cefaleas primarias y secundarias, pero no las hemos dividido en cuanto a tal. Entonces, las cefaleas primarias son las más frecuentes, las conocemos como migraña, cefalea tensión, cefalea en salvas o en racimos, o cefaleas trigeminovasculares. Son muchísimo más frecuentes que las secundarias. Las secundarias se dan como un síntoma asociado a una enfermedad concomitante y por lo tanto es un grupo supremamente heterogéneo de enfermedades como una lesión intracraneal, enfermedades sistémicas, una infección, meningitis. Entonces vamos a dejar un poquito de lado esas cefaleas secundarias y nos vamos a enfocar en las cefaleas primarias. En estas cefaleas primarias tenemos 3 clases de las que vamos a hablar ahorita: la migraña, cefalea en salvas y cefalea tensional. En cuanto a la migraña, es la segunda causa de cefalea más común en el mundo. La primera es la cefalea tensional y es la primera razón neurológica por la cual se da una incapacidad laboral en el mundo. Entonces el aspecto social y económico es supremamente importante en este tipo de cefaleas. Pese a que no se sabe una fisiopatología totalmente clara, sí se han propuesto ciertos sistemas como el que les vamos a exponer ahorita. Ejemplo, lo que propone es que hay una hipersensibilidad de los sistemas sensitivos de control monoaminérgicos ubicados en el tronco encefálico y en el hipotálamo. ¿Qué hace referencia a esto? Pues imagínense que el núcleo del trigémino ocasiona la liberación de ciertos péptidos vasoactivos como el péptido relacionado al gen de la calcitonina en las terminaciones vasculares del nervio trigémino y en el núcleo del mismo nervio. En el ganglio se hacen sinapsis que proyectan los axones de las neuronas a sinapsis de segundo orden, donde van a encontrarse con los núcleos del tallo cerebral, y estos núcleos son de diversas etiologías que lo que van a hacer es modular la respuesta del dolor, las respuestas nocioceptivas ante las señales sensitivas que trae el trigémino. Entonces, muchas de estas proyecciones van a núcleos como la sustancia gris periaqueductal en el hipotálamo, los núcleos como el locus cerúleo, el rafe en la fase dorsal o el núcleo del rafe magno. Todos estos lo que hacen es modular las señales nocioceptivas. Muchas de estas sinapsis moduladoras se logran con la liberación de serotonina, que dispone de varios receptores que ayudan a transmitir esas señales y a modularlas. Además, la migraña, a diferencia de otro tipo de cefaleas primarias, se acompaña de síntomas asociados a, por ejemplo, la liberación excesiva de ciertos péptidos como la dopamina. Se ha descubierto que mediante estudios que la sobreestimulación de los receptores dopaminérgicos por medio de agonistas farmacológicos puede desencadenar muchos de los síntomas asociados a la migraña, ejemplo, los bostezos, las náuseas, el vómito. Y bueno, ahora hablando de otra, la cefalea en salvas, esta también se llama en racimos, por lo general se caracteriza por ser unilateral
es un fuerte dolor retroorbitario, aunque puede suceder en otras partes como la región temporal, y tiene ciertas características importantes. Por ejemplo, su punto máximo de dolor puede llegar muy rápido. En los primeros 5 minutos el paciente está bien, 5 minutos después llega a su punto máximo de dolor. Si recordamos, esta es una de las banderas rojas. Sin embargo, los episodios de la cefalea en salvas duran de 30 a 180 minutos, a diferencia de una cefalea secundaria que podría durar muchísimo más. Entonces, esta es una manera de diferenciarlos. Puede tener varios ataques al día y muchos de ellos son nocturnos, y estos ataques pueden prolongarse de 2 a 3 meses, por lo tanto es bastante molesto para el paciente. Y la última, la cefalea tensional, es bastante frecuente. Seguramente todos hemos sufrido de un ataque, de una cefalea tensional episódica. Más o menos el 15% de la población tiene una cefalea tensional crónica, que se define como dolor más de 15 días al mes. Aparece en cualquier edad, pero es más frecuente en el sexo femenino. Tiene una duración variable, es de intensidad leve a moderada, nunca llega a tener una máxima intensidad, por lo tanto no es un motivo frecuente de consulta en urgencias, pero pues es importante conocerla, además de que no se asocia con síntomas asociados como el vómito o la fotofobia, y a la exploración física pues es una cefalea normal. Ahora, en cuanto al tratamiento, que es como lo que nos reúne aquí, en la migraña vamos a tener un tratamiento abortivo. El tratamiento abortivo no solo es el tratamiento abortivo es quitar el dolor, o sea, abortarlo totalmente, y entre esos hace parte el manejo farmacológico, pero el manejo farmacológico se debe acompañar de otros procesos, como por ejemplo un lugar oscuro, una confianza con el paciente, un lugar silencioso, una hidratación en caso de ser necesario, tratar síntomas asociados que empeoren, evitar exposición a ciertos detonantes de la migraña que pueden empeorar el resultado. Entonces no solo es darle manejo al paciente farmacológico, sino un conjunto de situaciones para que alivie su dolor. En cuanto al tratamiento farmacológico, les voy a mencionar dos importantes y después daremos un ejemplo. Los agonistas del receptor 5-HT1B1D, estos son los receptores de la serotonina. Esta es una parte de la familia de los receptores de la serotonina, y si recordamos en la fisiopatología, muchas de las modulaciones se hacían a partir de la liberación de serotonina. Entonces, según esto, se nos hace posible pensar que la estimulación de estos receptores nos ayudaría a controlar el dolor de la migraña. Y justamente es lo que se hace mediante los medicamentos que vemos abajo. Se llaman triptanos y sirven pues para estimular esto y modular el dolor, sirven la cefalea aguda. Y otro son los antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Estos te van a ayudar a controlar esos síntomas asociados que vienen concomitantemente con la migraña. Aquí traemos en este esquema de tratamiento, tenemos dos... ¿Aló? Perdón. Tenemos dos posibles terapias, un triptano más un antiinflamatorio no esteroideo, más un antimimético, que es el que te ayuda a controlar esos síntomas asociados, o una terapia simple, dependiendo de qué quiera el paciente, de solo el antiinflamatorio o el triptano. Ahora, con la cefalea o en racimos, esta cefalea, recordemos que es una cefalea que tiene... que es episódica, que tiene varios episodios al día y que inicia rápidamente. Entonces, el tratamiento de elección es administración de oxígeno. Esto por lo general tiende a abortar la mayoría de los ataques al inicio. Se pone una máscara facial de 8 a 12 litros por minuto. Otra opción, ahora farmacológica, sería el sumatriptan. Este ha demostrado una eficacia del 96% en el alivio del dolor en menos de 15 minutos. Entonces es una muy buena opción. O lo otro son esteroides. ¿Por qué pensar en esteroides? Pues recordemos que pese a que le demos droga para pasar una de metilprednisona en bolos intravenosos de 250 miligramos por 3 días consecutivos,
seguida de 90 miligramos diarios de prednisona y suspendiéndola gradualmente. Esto disminuye considerablemente los ataques posteriores. Por último, la cefalea tensional, al igual que la migraña, se compone de un tratamiento abortivo, pero en este caso no son eficaces los medicamentos que habíamos mencionado para la migraña, salvo los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces la gracia del tratamiento de esta cefalea es estar en un espacio tranquilo, que el paciente se sienta cómodo y darle una aspirina o un ibuprofeno. Ahora bien, el caso clínico. Bueno, entonces tenemos un paciente que consultó por una convulsión. Y la historia de la enfermedad actual, entonces es un paciente de género masculino, 65 años, que acudió al servicio de urgencias por un cuadro de 2 horas de evolución, que comenzó con hemiparesia del miembro superior derecho, seguido de movimientos tónico-clónicos generalizados, que iniciaron hace 10 minutos del momento de realización de la historia clínica, y que estaban asociados a pérdida del estado de conciencia. Y como antecedentes, el paciente solamente tiene una fibrilación auricular desde el 2010, que está en manejo con warfarina, pero que reporta no ser tan adherente al tratamiento. Y ya. Entonces, los que quieran participar, ¿qué diagnósticos iniciales se les ocurre para este paciente? Bueno, yo pensaría que el paciente tuvo un estado epiléptico que pudo ser causado por un accidente cerebrovascular. Eso, muy bien. Sí, exactamente como habíamos visto entre las causas del estado epiléptico, una de las principales pues es una ACV. Y digamos que ¿qué datos creen que le faltaría de esta historia clínica? ¿Qué más preguntas harían para, digamos, enfocar mejor al paciente? Los otros síntomas, los otros síntomas asociados a la hemiparesia del miembro superior derecho, afasias o similares. No sé si o de pronto en el examen físico ya nos podrían contar un poco más cómo está neurológicamente. Pues sí, tenían razón. Es un estado epiléptico a causa de un accidente cerebrovascular. Y entonces el caso clínico era para recordarles cómo se maneja en primera medida este caso clínico. Entonces comenzamos tanto los 10 pasos que nos mencionó nuestra compañera para la ACV y comenzamos también simultáneamente el manejo del estado epiléptico. Entonces recordemos, fase 1, fase 2 y fase 3, terapia primaria, terapia secundaria y terapia terciaria. Y en cuanto a la ACV... Bueno, entonces, como decíamos que este paciente llevaba 10 minutos convulsionando, entonces, pues el tratamiento indicado son las benzodiazepinas. Bueno, eso daríamos para terminar las convulsiones. Después de que el paciente ya haya terminado sus convulsiones, pues vamos a ver si el paciente es candidato para una trombolisis intravenosa. Y pues si es candidato, le aplicamos el alteplase y ya eso sería lo que le haríamos inicialmente a este paciente en urgencias. Bueno, yo creo que... Muchas gracias a todos por la asistencia. Les queríamos contar hoy. Muchas gracias por ponernos atención y esperamos que hayan aprendido. Muchas gracias a Paula y a Jorge por la revisión, muy, muy buena, muy concreta. De todas maneras, hay que tener en cuenta que los 3 motivos de consulta que ellos nos manifestaron en urgencias, pues abarcan una gran cantidad de trastornos a nivel neurológico que pues pueden ser revisados más adelante, pero en general el manejo inicial que nos mostraron es como
lo más cercano a la realidad. Entonces, igual estuvo súper chévere la revisión, los felicito. Digamos que mi fuerte no es neuro, pero de verdad que aprendí un montón con todo lo que nos enseñaron. Entonces, muchas gracias por la charla, muchas gracias a todos los que asistieron. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas charlas y los invito a que se inscriban, si son estudiantes de pregrado, a nuestro concurso de lectura de gases arteriales. Pueden encontrar la información para inscribirse en nuestras redes sociales o nos preguntan por mensaje. Les recuerdo que vamos a tener varias charlas preconcurso para prepararnos para esta actividad. Entonces, invitadísimos todos. De nuevo, felicitaciones a nuestros expositores y les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias por su asistencia.